Harina, arroz, refrescos, pollos, granos, mortadela, jabón en polvo, productos de limpieza y aseo personal al mejor precio para que no tengas que salir a punto fijo. Inversiones Adán y las 3S en la Manzana 3, primera etapa de Ciudad Federación, entrando por la vía principal, cerquita del ambulatorio. Fin del espacio publicitario. En transmisión, Falconía, 20 años en ti. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Amigas y amigos, muy pero muy buenos días. Es un verdadero gusto, es un placer estar compartiendo con ustedes esta jornada correspondiente a hoy, miércoles 2 de octubre ya del año 2019. Agradecidos con Dios primeramente porque nos ha regalado este día más de vida, pero además nos ha dado su bendición. Estamos muy pero muy agradecidos además con ustedes porque nos dan su sintonía y eso para nosotros es mucho. Y además reciban el cordial saludo de todo el equipo técnico, el equipo de producción, pero de manera muy especial de quien les habla, Martí Hurtado y Pimentel, desde esta hora y hasta las 9 de la mañana, compartiendo con ustedes esta jornada de A Plomo Limpio, programa informativo y de opinión. Nosotros vamos a iniciar el programa leyendo por ustedes los titulares más importantes que nosotros tomamos de los principales noticieros digitales de nuestro país. Recordemos que prácticamente la prensa impresa desapareció, devastada la prensa impresa en nuestro país. Nosotros leemos esos titulares para ustedes, pero además le hacemos comentarios adicionales, porque este programa, A Plomo Limpio, de acuerdo a su formato y de acuerdo a la ley, también está clasificado como de información y opinión. Opinamos aquí en A Plomo Limpio. Vamos entonces con las principales informaciones. Vamos a hacer un breve resumen ayer de la cadena del presidente, en la cual, como siempre, pudimos entonces observar, ¿verdad?, como una caterva de insultos y de enfrentamientos contra el presidente de Colombia, Iván Duque, entre otros asociándolo con los rastrojos, igualmente contra Juan Guaidó, asociándolos entonces contra y por supuesto contra el imperio norteamericano. Pero si extraemos algunas cosas importantes dichas por el presidente ayer, vamos a destacar, bueno que se van a construir 100 escuelas más. Anunció que ya tenía los recursos disponibles, Nicolás Maduro, para construir 100 escuelas más. Ojalá no sean 100, ojalá sean 1000, ojalá sean 10.000 escuelas. Eso es lo que necesitamos, educación. Por cierto que esto lo hacía el presidente en esta cadena, dando el inicio al año escolar en la educación media. Recordemos que hay conflictos en educación inicial, en educación primaria, educación media, graves conflictos con los docentes por los míseros salarios que estos tienen. En algunos centros educacionales todavía no han empezado, también con la concebida crisis que tienen los padres y representantes para comprarles los uniformes, los útiles escolares a los representados. Así están las cosas. Dijo Nicolás Maduro, aparte de la construcción de estas 100 viviendas, entre otras cosas, imagínense ustedes, que ya tiene lista, que compró 1 millón de gallinas. 1 millón de gallinas que van a ser distribuidas en algunas escuelas para que nuestros niños, nuestros educandos, entonces construyan gallineros, las pongan a producir huevos, por supuesto, lo lógico. Lo cierto es que mucha gente dice que si esto no es más de lo mismo, de lo dicho por el presidente Chávez, o lo que ha venido cacareando la revolución,
A través de, ustedes recuerdan, los jardines oligopónicos, ¿verdad? Recordaban también los gallineros verticales. ¿Será esta una versión nueva de los gallineros verticales? ¿Verdad que lo está retomando? Otras personas dicen que, bueno, que son medidas distractivas, parte de la estrategia. Que al igual, ustedes recuerdan que ayer, antier, el presidente dijo también que le pedía al Perú que le diera 200 millones de dólares para él repatriar a los nacionales venezolanos que están allá en Perú con 200 millones de dólares. Entonces, estos son pildoritas a veces que supuestamente lanza el presidente, dicen algunos politólogos, algunos analistas de discursos, sobre todo algunos semiólogos que lo leen, lo interpretan muy bien al presidente de la República. Lo cierto es que mucha gente dice, bueno, esto es más de lo mismo, el fracaso de los gallineros verticales, el fracaso de los jardines oligopólicos, y el criterio que uno maneja es que nuestros jóvenes, nuestros niños tienen que estar al día con las tecnologías, con las nuevas tecnologías, que se enseñen a nuestros jóvenes lo que es la computación, la internet, la historia, la geografía, y no estar sembrando, entonces no estar criando pollo, porque esto corresponde a otra etapa de la adultez. De decirle además, chicos, los niños no tienen que trabajar, chicos. La función de todos los niños, ¿saben cuál es? La primera es estudiar, la segunda jugar. Eso es lo que deben ser nuestros niños. Vamos con otras informaciones también. Ustedes recuerdan que el año pasado el gobierno de Nicolás Maduro estatizó, expropió a la famosísima empresa Kellogg's, ¿verdad? Las hojuelas de Kellogg, la expropió, que tenía cerca de 57 años operando en nuestro país. Pero no solamente la expropió, la estatizó, y como todo lo que toca al gobierno, ustedes saben que se destruye, que lo está inoperativa. Ellos entonces con un pequeño, quedaban algún producto allí y entonces expropiaron hasta la marca. Salían unas imágenes hasta el presidente de la República en las famosas cajas de cornflakes de Kellogg. Usaron la misma marca y usted sabe que esto es propiedad privada. Pues bien, ayer anunció Kellogg's que tras más de un año de expropiación va a demandar al gobierno venezolano por expropiación, uso indebido de la marca esta internacional Kellogg, y lo va a demandar por cerca de 72 millones de dólares. Otra demanda más para Venezuela. Bien, vamos con notas locales. Lamentablemente el problema de la electricidad. Por ahí hay alguien que ya está contabilizando. El primer apagón del mes de octubre ocurrió ayer. En algunos aspectos 4 horas, 5 horas, dependiendo los sectores. Por cierto, triste y lamentable. Ayer falleció una persona que intentaba tratar de instalarle nuevamente la luz en el sector de Las Margaritas a una vecina. Se dice que los cables se cayeron de hacía varios días, había llamado a Corpoelec y nada que ver, nadie va a solucionar el problema, y algunas personas optan entonces por esta aventura gravísima de tratar de instalar el sistema eléctrico, y esa persona falleció. Una persona de 68 años de edad, de nombre Hilarión Colmenares, que fallece. Por cierto, quienes contabilizan dicen que esta es la 13ª víctima en todo el estado Falcón. Bien, vamos con más noticias internacionales. La situación de Perú tiende a mejorar. Ustedes saben que antier el presidente Martín Vizcarra, ¿verdad?, de acuerdo o haciendo uso del derecho constitucional, allá la Constitución de Perú consagra de que el presidente puede entonces cerrar el Congreso y convocar elecciones legislativas. Pues bien, lo hizo. ¿Cuál fue la respuesta de ese Congreso? En su mayoría de oposición, los restos que quedan del fujimorismo en Perú, pues bien, nombrar una nueva presidenta y también tratar de convocar elecciones. Lo cierto es que se conoció ya hoy que esa presidenta, Mercedes Araoz, que la habían juramentado como presidenta, alguien con sorna e ironía decía, bueno, hay tantos venezolanos en Perú que se venezolanizó Perú. ¿Por qué? Porque tenía 2 presidentes como Venezuela. Lo cierto es que entonces ayer esta diputada renunció y bueno, vuelve un poco la calma, aunque no total, a Perú. Recordemos que la constitución de ese país le da potestad al presidente para disolver el Congreso y convocar nuevas elecciones. Ayer mismo se conoció que las elecciones entonces legislativas del Perú serían el próximo 26 de enero.
Bien, hay por ahí un problemita también con lo de Citgo. Ustedes saben que viene diciendo que expropiaron a Citgo. De acuerdo a lo que nosotros sabemos, leemos, Citgo está protegida por un decreto de los Estados Unidos. ¿Por qué está protegida? Por las demandas, por todas las demandas, por el mal manejo inconsulto del gobierno, tanto el presidente Chávez como el gobierno de Nicolás Maduro. Está protegida por un decreto contra embargo. Esto porque ayer se conoció que la empresa Cristalet fue autorizada por un tribunal de Estados Unidos para que continúe con su demanda por las deudas contraídas con Venezuela y la demanda contra la Citgo. Se conoció entonces que esto, aunque un tribunal autorice a Cristalet para que continúe el juicio, esto no procederá porque el decreto de los Estados Unidos así lo prohíbe. En todo caso, van a un juicio, porque en Estados Unidos sí, ese es un país de leyes, allí las leyes sí se cumplen, y bueno, también se prepara entonces la Citgo en manos del gobierno de Guaidó, dice que va a defenderse y para ello va a usar los recursos que tiene PDVSA para pagar la defensa de la Citgo, aunque está protegida por un decreto norteamericano. Bien, hasta aquí las informaciones, quédese con nosotros, que al regreso vamos a estar conversando con el dirigente copellano Luis Guzmán, aquí en A Plomo Limpio por Falconía, Canal 6 de Intercable. Ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Beser Solutions, la empresa proveedora de Internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Beser Solutions, líder en servicios de Internet inalámbrico, solicita personal para su empresa, asistente administrativo, diseñador gráfico, técnicos electrónicos e instaladores. Los interesados enviar currículum administración@besersolutions.com. Gracias a la Gobernación de Falcón, en noviembre de 2017, el Instituto Autónomo de Aeropuertos inicia una nueva etapa, apuntalando a un crecimiento que en la actualidad es palpable, con la puesta en funcionamiento de 5 aerolíneas que te conectan nacional e internacionalmente desde el Aeropuerto Internacional Josefa Camejo. Superamos los 44 vuelos semanales con conexión al centro del país y a las islas del Caribe, que a su vez te conectan con Miami y Europa. El gobernador Víctor Clark y el ingeniero Andrés Maldonado han consolidado importantes logros para la terminal aérea, entre ellos la recuperación de la pista, reactivación de las luces de balizaje, instalación de aires acondicionados, adecuación de las áreas sanitarias y próximamente la reactivación del aeropuerto José Leonardo Chirino en Coro. Juntos lo hacemos, juntos vamos por más. ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy, él consigue lo que le gusta. Ella encuentra lo que la hace feliz. También él lleva su comida favorita. Pero además encuentro frescura, comodidad, calidez y mucha atención. Super Bodegón Hermanos Gouveia, del lado de mi familia. Mini Market Mirasol, de todo y para todos. En el Centro Comercial Las Virtudes frente a EPA, encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres y mucho más. De todo y para todos en Mini Market Mirasol, con amplio y seguro estacionamiento, como solo Las Virtudes puede ofrecerte. Mini Market Mirasol, frente a EPA y pegadito a Panadería Mirasol. De todo y para todos. Descubre todo lo que traemos para ti en nuestra cuenta de Instagram, @MirasolMinimarket. Fin del espacio publicitario.
Seguimos con A Plomo Limpio. Ya estamos de regreso ya en A Plomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía, Canal 6 Intercable, de lunes a viernes, desde las 8 hasta las 9 de la mañana. Un programa interactivo porque usted participa con nosotros a través de nuestras redes sociales y a través directamente con nuestra mensajería de texto. Anote, allá aparece además en pantalla. 0426-723-7699. Esa es la mira de A Plomo Limpio para que participe con nosotros y nuestro invitado que lo presentamos a continuación. Luis Guzmán, un dirigente de muchísima experiencia en el ámbito político, en el ámbito sindical. Actualmente Luis Guzmán es el secretario general del Partido Social Cristiano Copey en el municipio Catirubana. Pero Luis Guzmán tiene una trayectoria no solamente en el partido, sino en el ambiente laboral. Lo conocimos en sus luchas hace muchos años como miembro de Fetrasalud, lo conocimos también con el sindicato de los trabajadores de del Seguro Social, cuando en todo el estado Falcón. Eran otros tiempos, cuando el sindicalismo tenía palabra, cuando el sindicalismo tenía como misión y objetivo lograr las verdaderas reivindicaciones de los trabajadores de cada sector, en este caso el sector salud, donde se desempeñó por muchísimos años Luis Guzmán. Eso no existe ahora. El sindicalismo, bueno, el gobierno le ha dado mucho éxito destruir a los sindicatos. Dijo que iba a destruir los sindicatos y los ha destruido. Ahí vemos entonces cómo están casi en el anonimato las confederaciones de trabajadores, las centrales obreras, los mismos sindicatos, que prácticamente eso no existe. Por cierto, que estoy preparando un programa, puede ser esta semana, lo que quede de semana, o puede ser la próxima semana, porque creo que ayer o hoy se vence el contrato colectivo de los trabajadores de la industria petrolera. Vamos a tratar. Lo que pasa es que estoy tratando de buscar a Iván Freite, pero Iván Freite se desapareció del mapa, desaparecido en acción. Iván Freite es el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Petroleros, Petroquímicos, Gasíferos, Similares y la Colonia Tovar, de aquí del estado Falcón. Pero además Iván Freite es el secretario, creo, de profesionales de la Federación Única de Trabajadores de Venezuela, que ganaron unas elecciones, que por cierto, esas elecciones sí tienen 8 o 10 años, la última que le hicieron, el cual dio como ganador a Will Rangel, y hasta allí como segundo de a bordo está allí José Boda. Con José Boda sí siempre mantenemos contacto, casi siempre vamos a hacer un programa muy bueno, el vencimiento de la contratación colectiva de los trabajadores de la industria petrolera. Muy buenos días, Luis. Es un gusto, es un placer estar con usted y además que ese es un mandato de que lo traiga el programa que viene de lejos, de muchos kilómetros, Allende del Mar. Sí, vale, gracias. No gracias. Allende de Chile, Allende del Mar. Gracias, Martín. De verdad que muy complacido de estar en tu programa y bueno, y de alguna u otra forma expresarle a la comunidad en Carirubana, en el estado Falcón, aquí en Paraguaná, sobre la problemática que estamos viviendo tanto nacional como regional. Sí. Pues. Sí, me gustaría dejar el tema de Copey porque el tema también es interesante, está planteado lo que están haciendo ustedes de Copey, el rescate de Copey, la insurgencia de Copey, la unidad de Copey, que es vital. Vamos a dejarla para el último segmento, pero me preocupa muchísimo por estos días, entonces, muchas huelgas y manifestaciones, chicos. Vimos entonces que creo que el pasado lunes empezó la semana con una huelga de los trabajadores del metro, de la cual Nicolás Maduro fue miembro del sindicato del metro, recuerden. Sindicato también de los trabajadores de la CanTV, huelga también de los trabajadores tribunalicios, también allá en Caracas y en otras regiones del país. Los profesores también iniciaron el año escolar con algunas manifestaciones, los contratos petroleros de los trabajadores. ¿Cómo ves ahorita entonces la forma como está desprotegido el trabajador venezolano en nuestro país? Bueno, mira, la situación laboral en Venezuela es dramática, de verdad, es espantosa, porque es un solo clamor que hay. Todas esos impulsos de protesta, de reclamo de todos los trabajadores, de todas las empresas laborales en Venezuela, tienen un solo norte que es el salario.
porque indudablemente el trabajador le puede faltar cualquier violación de cualquier cláusula de recreación, del pago de dejar de cancelarles alguna cláusula de su convenio laboral, pero el salario indudablemente es la afectación más grave que puede tener un trabajador por las condiciones que representa, porque con el salario tú adquieres el sustento familiar, el sustento de la alimentación de tus hijos, de tu esposa, e inclusive en algunos casos de otros familiares que conviven, que pueden convivir contigo en unión de la familia. Por eso que ahorita fundamentalmente el reclamo está en función del salario. Sí, ese es un salario que, deteriorado completamente, sí. Martín. Además, tienes toda la razón, con 40.000 bolívares que puede ganar, 25 estatísticas, 65.000 bolívares, la gente ni siquiera puede comprar un cartón de huevo con un mes de salario. Ni siquiera un cartón de huevo. Mira, ahora, vamos con algo. Fíjense que hay algunas exigencias y algunas propuestas. Dolarizar los salarios. Mucha gente dice que algunos gremios sindicales, algunas representaciones laborales están solicitando entre 300 y 400 dólares, porque la economía de Venezuela está dolarizada de facto, aunque no oficialmente, pero de facto sí está dolarizada. Están exigiendo entre 300 y 400 dólares mensuales. Will Rangel, máximo representante de la Central de los Trabajadores Petroleros, está ofreciendo 400.000 bolívares. Entonces, ¿cuál sería una escala salarial importante que satisfaga, siquiera medianamente, ¿verdad?, las necesidades de la masa laboral venezolana? Bueno, indudablemente que la economía está dolarizada aquí en Venezuela, producto de la misma descomposición que ha generado toda esta serie de políticas desacertadas del gobierno en lo que confiere a las políticas económicas que se han venido aplicando. Ha llevado a generalizar indudablemente un sentimiento de que se transgreda la violación de la Constitución en base a lo que significa la moneda venezolana, porque nosotros debemos fortalecer el bolívar. Y este gobierno ha venido prácticamente golpeando el bolívar en los últimos años, en los últimos 20 años. La percepción que se siente es la destrucción del bolívar como moneda fuerte de una nación. El bolívar, acuérdate que el bolívar nació, el bolívar, después se hizo el bolívar fuerte y ahora es el bolívar soberano. Cuando se hizo la devaluación... Ni es fuerte ni es soberano. Bueno, ahorita prácticamente ha perdido su valor, pero sigue siendo el bolívar, sigue siendo nuestra moneda que nos representa. Y nosotros debemos defender el patriotismo como venezolanos, como trabajadores. La moneda con la cual nosotros debemos percibir nuestro salario de acuerdo a la Constitución es el bolívar. Indudablemente que hay algunos planteamientos de la dolarización del salario. Y eso tiene que ir a estudios, eso tiene que ir primero a una reforma de la Constitución, porque eso tiene que pasar por un proceso de aprobación de las leyes venezolanas para poder llevar a cumplir ese. Pero indudablemente la moneda nacional es el bolívar. Es el bolívar. Pero por cierto, aquí en el estado Falcón sancionaron hace algunos días, la semana pasada, no, productora Nari, sancionaron una empresa de taxi que estaba cobrando en dólares. Es que todo eso debe ser penalizado, porque es que nos están llevando, Si penalizan los que están cobrando el dólar, porque es que no queda negocio en ninguna parte. Aquí las leyes aquí son leyes virtuales, no se cumplen. Tú vas a los centros comerciales, y en los árabes, en los chinos, inclusive hasta en los comercios venezolanos, tú ves que la gente que te cobran los alimentos, el salario es dolarizado. Entonces eso no se puede permitir. Si aquí hubiera de verdad leyes que hicieran una supervisión sobre esas condiciones, indudablemente que esos empresarios tienen que ser amonestados, tienen que ser llamados a la atención por parte de las leyes que representan de alguna forma que se está violentando un proceso en el país. Ahora, Luis, ¿qué pasó, chico? ¿Qué pasó en este país tan lindo que teníamos hace más de 20 años, cuando se hacían propuestas en todos los gremios de la salud, en el gremio de la educación, en el gremio de las industriales, aquella famosa frase, la escala móvil del salario, cuando los contratos colectivos se cumplían, chicos, eran letra viva las contrataciones colectivas de todos los sectores laborales de este país, todo eso. ¿Qué pasó? ¿Por qué dejamos que esto feneciera? No, indudablemente que sí, hubo la escala móvil del salario propuesta. En la Cuarta República hubieron factores indudablemente que afectaron la desconfianza
de la discusión de los contratos colectivos. Acuérdate que hubieron dificultades en la economía del país, en los otros gobiernos, y que llevó indudablemente a la clase obrera a ir buscando nuevas alternativas, nuevos liderazgos que pudiesen estar interpretados en que el trabajador pudiese lograr mejores reivindicaciones en las contrataciones colectivas. Y acuérdate que el engaño cuando Chávez llega a la presidencia, Chávez disfrazó una democracia, un avance importante en condiciones para los trabajadores y hablaba de que el salario, en aquel tiempo eran 200.000 bolívares, creo, el salario mínimo, y él decía que ese no era el salario que representaba ni dignificaba a ningún venezolano y a ningún trabajador en ninguna empresa. En consecuencia, él, cuando fuera presidente, iba a llevar a los salarios para que los trabajadores pudieran vivir y poder lograr el sustento de sus hogares con transparencia, y que pudieran tener recreación y que le pudieran dar a su familia una tranquilidad y una paz en función del crecimiento como tal. Vamos a la pausa. Al regreso nosotros seguimos conversando con el secretario general del Partido Social Cristiano Copey en Caridubana y además de un dirigente laboral de una vasta experiencia, Luis Guzmán, aquí en la Plomo Limpio. Ya regresamos. En transmisión, Falconía, 20 años en ti. Inicio del espacio publicitario. Gracias a la Gobernación de Falcón, en noviembre de 2017, el Instituto Autónomo de Aeropuertos inicia una nueva etapa, apuntalando a un crecimiento que en la actualidad es palpable, con la puesta en funcionamiento de 5 aerolíneas que te conectan nacional e internacionalmente desde el Aeropuerto Internacional Josefa Camejo. Superamos los 44 vuelos semanales con conexión al centro del país y a las islas del Caribe, que a su vez te conectan con Miami y Europa. El gobernador Víctor Clark y el ingeniero Andrés Maldonado han consolidado importantes logros para la terminal aérea, entre ellos la recuperación de la pista, reactivación de las luces de balizaje, instalación de aires acondicionados, adecuación de las áreas sanitarias y próximamente la reactivación del aeropuerto José Leonardo Chirino en Coro. Juntos lo hacemos, juntos vamos por más. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de Internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Besser Solutions, líder en servicios de Internet inalámbrico, solicita personal para su empresa, asistente administrativo, diseñador gráfico, técnicos electrónicos e instaladores. Los interesados enviar currículum administración@bessersolutions.com. En Bodegón Hermanos Gobella seguimos comprometidos con nuestra gente. Por ello, seguimos creciendo. Ahora disfruta de un local más amplio y mucho más cómodo en nuestro bodegón del Paraguaná Mall. Anaqueles repletos en artículos para el hogar. Todo en licores nacionales e importados, charcutería y mucho, pero mucho más. Bodegón Hermanos Gobella Paraguaná Mall. 2 pisos que esperan por ti para brindarte el mejor servicio. Mini Market Mirasol, de todo y para todos. En el Centro Comercial Las Virtudes frente a EPA, encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres y mucho más. De todo y para todos en Mini Market Mirasol, con amplio y seguro estacionamiento, como solo Las Virtudes puede ofrecerte. Mini Market Mirasol, frente a EPA y pegadito a Panadería Mirasol. De todo y para todos. Descubre todo lo que traemos para ti en nuestra cuenta de Instagram, @MirasolMiniMarket. Fin del espacio publicitario.
Seguimos con A Plomo Limpio. Ya estamos de regreso en A Plomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía, Canal 6 de Intercable. Un programa interactivo. Usted participa con nosotros a través de nuestro contacto telefónico 0426-723-7699. Por favor, solo mensajes de texto. Seguimos conversando con Luis Guzmán. Luis Guzmán, secretario general de COPEI en Cariruana. No sé si ponerle el calificativo, la etiqueta de ex dirigente sindical, pero un dirigente social, un dirigente laboral de una vasta experiencia. Todavía, indudablemente, estamos en esas luchas. Si nos tocara premiarlo a usted, yo le daría el comeback del año, el regreso, el retorno, el retorno de muy agradecido. Fíjate que aquí están diciendo, me están preguntando, Luis, que si hay algún contrato colectivo vigente nuevo. Yo no creo que no, todavía no. Yo creo que ningún Son contrato. normativas laborales que se han firmado hace 2 años, que mejoran algunas cláusulas, pero en contratos macro no hay. ¿No? Sí, a nivel de la salud tenemos. Y yo me imagino que la inmensa mayoría de las contrataciones colectivas de todos los sectores deben estar vencidas, ¿no? Mira, hay una situación lo que te hablaba del cuadro dramático de los trabajadores. Los trabajadores, este gobierno ha venido acostumbrando o estuvo acostumbrando a la masa laboral en general de unas condiciones de aumento salariales cada 2 meses. Acuérdate que aumentaba en enero y después aumentaba en abril, después aumentaba el Día de los Trabajadores, y después aumentaba en agosto y después aumentaba en octubre cuando venían el pago de los aguinaldos. Bueno, como ya ha transcurrido de mayo para acá y no se visualiza, ni hablan, ni siquiera toman en cuenta las condiciones que se está viviendo en cuestión del salario, y entonces el trabajador ya está desesperado, está de verdad que no haya cómo hacer. Una de las cosas que está viviendo ahorita es que la gente se está yendo, ya ni siquiera porque no tiene condiciones para vivir en el país, es porque realmente no puede vivir en Venezuela, porque no puede comprar la comida, porque no tiene sueldo. El sueldo se pulverizó. Ya eso no es salario. El salario desapareció como sentido de reivindicación del esfuerzo laboral de cada uno de nosotros. Tú estás en el sector, un sector importantísimo, estás y lo conoces además, el sector salud, chico. Allá hay dos gremios importantes que han sido muy combativos. Primero, que es el gremio de médicos. Segundo, el gremio de las enfermeras. A ambos gremios este gobierno les tiene tirria. Primero porque el gremio médico en los sucesos del año 2002 fue uno de los gremios que primero se solidarizó con los sucesos para sacar a Chávez del gobierno en el año 2002. De allí para acá viene una escalada de ataques, impropedios. El gremio médico no ha podido hacer más nunca sus elecciones, sus elecciones gremiales, no las ha hecho jamás. Y allí sí hay una diáspora de médicos, pero que devastada. Son incalculables las cifras de médicos. Y qué bien lo reciben en algunos países como Chile, por ejemplo. Chile. A todos los profesionales. En Perú, un jovencito acaba de ganar el primer lugar en la prueba académica, de actitud académica de medicina, el primer lugar. Un jovencito que creo que es egresado yo no sé si es creo que es de la Universidad Central. Es que es lamentable de Venezuela. Es lamentable. Sí. El gremio de enfermeras de Caracas, que es el que más se le ha opuesto. No solamente el gremio de enfermeras también ha sido muy activo en esto, porque ellos ven, sobre todo en el hospital JM de Los Ríos, donde han visto morir pacientes, niños. Eso es una de las cosas más graves. Porque no tienen los recursos. Esa es una de las cosas más graves que hace que el sector salud sea uno de los trabajadores del sector laboral que protesta más, porque es que de verdad se trata de la vida, de la vida del ser humano, y el ser humano necesita atención, necesita condiciones, y el Estado no está dando garantía de ninguno de esos aspectos. No hay medicina, no hay condiciones para poder atender a los pacientes que van a requerir de alguna intervención quirúrgica necesitan llevar todo el kit para intervención, y eso es costoso, porque eso te lo venden hasta en dólares. Entonces la gente, lamentablemente, cuando tiene una enfermedad, no puede ir a ser atendido, tiene que ir a dónde piensa ir primero, y dice, bueno, me iré a sentar allá en el cementerio a esperar mi turno cuando me toque irme, porque de verdad no hay condiciones para salvarle la vida o para hacer una operación a ningún tipo que requiera a ningún venezolano. Y entonces los trabajadores
producto de esta situación, lo primero, bueno, imagínate las condiciones laborales, no hay los servicios básicos de limpieza para mantener los hospitales que puedan ser higiénicos, para brindarle atención a los pacientes. Toda esa serie de condiciones indudablemente hace que los médicos, que las enfermeras, que los técnicos medios vayan buscando otras alternativas en otros países y que lamentablemente ese recurso se pierde, porque una vez que se estabiliza ya en otro país, es muy difícil que se Sí, hay una pregunta, una pregunta en relación a eso que me hacen, es que dicen que es alarmante el déficit de médicos y de enfermeras, no solamente en los centros públicos, sino en las clínicas privadas, chico, también, ¿no? Claro, porque que hay un déficit de médicos y de enfermeras. Porque es que esos médicos que trabajan en la empresa pública, en el gobierno, trabajan con el gobierno, también trabajan en las empresas privadas. Entonces, al desaparecer del gobierno, porque se van, indudablemente también desaparecer de la empresa privada. Entonces, eso genera, imagínate, un más cuadro preocupante de verdad para la salud en el país. Entonces yo creo que el gobierno debe puntualizar en ese sentido, en ese tipo de acciones. El gobierno tiene que sentarse seriamente a revisar las condiciones de la vida, de salvar las condiciones infrahumanas en que se están atendiendo en los centros de asistencia, aunque ellos han venido generando opiniones que confunden y que pudiesen en determinados momentos decir, no, estamos en la Venezuela del progreso, en la Venezuela donde atendemos al pueblo, donde le damos garantías, donde le damos condiciones de vida. No, eso es una mentira. Aquí en Venezuela no hay condiciones de vida para nadie. Venezuela es lamentablemente que con todas las riquezas que tiene el país, en las condiciones que estamos viviendo sean las condiciones más paupérrimas para un ser humano. Pues eso es la idea de los venezolanos, la diáspora, hacia la búsqueda de nuevas alternativas, de calidad de vida en otros países. Y prefieren aguantar vejámenes, prefieren aguantar lo que estamos viviendo ahorita en Perú, la xenofobia, porque aquí en Venezuela lamentablemente no, bueno, ¿qué más xenofobia que la que le está dando el gobierno a los venezolanos? En las condiciones que los tienen viviendo, no hay transporte, no hay servicios básicos, la luz, el agua, el gas, no hay efectivo, en los bancos no te dan el dinero que tú requieres para poder para poder pagar el transporte, para movilizarte para tu trabajo. O sea, no hay condiciones. Entonces, la gente prefiere vivir todas las cosas que puedan vivir en otro país que volverse nuevamente para Venezuela. ¿Qué propuestas hacen ustedes como sector de la oposición? ¿Tienen algunas propuestas? Como tiene un sector de la oposición, creo que ustedes no hacen vida en el Frente Amplio, ¿no? Ninguna, como COPEI, ¿no? Bueno, mira, COPEI... Como un organismo. Entonces, ¿qué propuesta le? Porque esta semana, el fin de semana, se realizó un encuentro con el Plan País, donde se hicieron una propuesta, sobre todo en diversos sectores, en el sector salud inclusive. Pero ustedes, a la par de que, aunque no pertenecen o no hacen vida, no participan con el Frente Amplio, a sus equipos de profesionales y de técnicos han elaborado propuestas también para salir de esta crisis. Mira, COPEI ha venido fortaleciéndose en los últimos años en su estrategia de la militancia del partido. Nosotros hemos venido rescatando el partido del abandono en que se encontraba. Acuérdate que COPEI tuvo una inacción de lucha política, producto en los últimos 20 años de desaparición de los liderazgos en la vida política nacional. Y entonces, de los últimos 10 años para acá, que tuvo un problema de la judicialización del partido, ¿verdad? Que se transgredió los problemas internos de COPEI, salieron fuera y entonces cayeron en manos del tribunal. Y entonces, bueno, ese problema trajo prácticamente distraído a COPEI Vamos a la pausa. Arrancamos entonces con esto, el COPEI, los dos COPEI que existen. Y me gustaría conocer, cuando regresemos, Luis Guzmán, acerca de la posición que ustedes tienen sobre esas mesas de diálogo. Las mesas de diálogo con los partidos minoritarios, que se firmó un acuerdo, y con la otra mesa de diálogo que está con otro sector, el sector mayoritario de la oposición. La pausa y ya regresamos. Del espacio publicitario. Mini Market Mirasol, de todo y para todos.
En el Centro Comercial Las Virtudes frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres y mucho más. De todo y para todos en Mini Market Mirasol, con amplio y seguro estacionamiento, como solo Las Virtudes puede ofrecerte. Mini Market Mirasol, frente a EPA y pegadito a Panadería Mirasol. De todo y para todos. Descubre todo lo que traemos para ti en nuestra cuenta de Instagram, @MirasolMinimarket. El buen gusto y excelente calidad hacen de Wilmors el ambiente más especial. Lo mejor de la gastronomía en él encontrarás. Es Wilmors, tu restaurante. En el Centro Comercial Las Virtudes. En Bodegón Hermanos Gubella seguimos comprometidos con nuestra gente. Por ello, no paramos de crecer. Ahora disfruta en la Puerta Maravén de un amplio y cómodo espacio para realizar todas tus compras. Anaqueles repletos de productos importados y nacionales para el hogar, charcutería, hortalizas y mucho más. Bodegón Hermanos Gubella te espera en la avenida Ollarvides de la Puerta Maravén frente a Supercauchos La Puerta. Bodegón Hermanos Gubella, siempre cerca de ti. Fin del espacio publicitario. Seguimos con A Plomo Limpio. Ya estamos de regreso ya en A Plomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía, Canal 6 de Intercable. Este es un programa interactivo porque usted puede participar con nosotros a través de nuestro contacto telefónico, mensajería de texto a través del 04-26-723-7699. Así que vamos a, en esta parte, recibiendo los mensajes de nuestro invitado Luis Guzmán, quien es el secretario general del Partido Social Cristiano COPEI en Carilubana, acompañado por unos grandes amigos también que están aquí presentes. Orlín Gutiérrez, no, y Juan, sí, además que pone el transporte Juan, ¿no? No solamente... sí, sí. Vamos a ponerlo a la orden de Epifanio para que lo ayude Epifanio Juan también. Bien, te dejaba una interrogante que se hace mucha gente en el país, Luis, y es que acerca que recientemente el mundo político, sobre todo el sector opositor, se sorprendió porque un grupo de partidos minoritarios firmó un acuerdo de diálogo con el gobierno nacional. Entre ellos estaba Timoteo Zambrano, representando la organización política que él creó y dirige en estos momentos. Estaba la gente de Avanzada Progresista, aunque Henry Falcón no asistió a la misma, pero envió su representante, correcto, que es igual, ¿no? Entonces estaba, por ejemplo, Claudio Fermín, en representación también de una organización política recientemente creada junto con Juan Soluciones, creo que con Juan Barreto, nada más y nada menos que con Juan Barreto. Juan Barreto, no, por cierto, el día de ese, Juan Barreto se encontraba en el Estado Falcón, aquí en Punto Fijo. Ya lo había turbado Claudio Fermín. Bueno, lo cierto es que entonces esto impactó, como toda novedad en este país, los primeros 8 días. Después de eso, ya casi el olvido. En este país las novedades duran 7, 8 días nada más. Y bueno, los primeros ataques fueron que no representaban a la verdadera y a la mayoritaria oposición, que eran unos partidos minoritarios los que firmaban este acuerdo. Por cierto, no lo vimos. Mucha gente especuló que estaba por ahí dando vueltas, pero que no se sentó, que estaba por ahí Eduardo Fernández, el Tigre. El Tigre después desmintió que él ni siquiera se acercó por ahí. Era falso de que el Tigre. Sin embargo, todavía hemos visto algunas expresiones
multimoratas de algunos dirigentes, de Pedro Pablo Fernández, el hijo del Tigre, del propio Tigre, de que están de acuerdo con esto, con aquello, pero en realidad, ¿qué es lo que está pasando con el COPEI que ustedes representan? ¿Están firmemente apoyando esta mesa de diálogo que firmó el acuerdo con el gobierno o no? Mira, Martín, COPEI está apostando indudablemente a un diálogo que traiga solución al país sobre los problemas puntuales que el país está reclamando. COPEI está haciendo un análisis de las mesas de diálogo que hay a nivel nacional, la mesa que representa a la Asamblea Nacional y la que representa el diálogo ahora que se acaba de acordar con el gobierno, producto de que ese diálogo nace producto de la forma cerrada que ha querido mantener la oposición de la Asamblea Nacional en función de abrir una apertura de unificación de la oposición en Venezuela. Ellos han venido creyendo que ellos son los que representan, la Asamblea Nacional pretende hacerle creer a los venezolanos que ellos son los que representan la oposición en Venezuela y no es así. Ellos en un momento determinado, en el 2015, fueron votados por 7 millones y tanto de electores que en ese momento le dieron la confianza para que ellos representaran esa voz del venezolano en esa asamblea frente a la situación que venían viviendo contra el gobierno, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que en aquella oportunidad esos 7 millones de electores generaron esa confianza. Ahorita, con todo lo que ha trascendido en estos años para acá, que ha habido una serie de desaciertos en estrategia, en política, en función de lograr verdaderamente un diálogo que permita que salgamos de las condiciones que estamos viviendo de la diáspora, de la cuestión de la salud, de toda esa serie que se planteó en el mes de enero, de traer las medicinas al país para poder solventar el problema dramático que se está viviendo en función de eso. Y entonces ahora ellos generaron que se hiciera una nueva apertura de un diálogo con el gobierno. Y el gobierno, que muy habilidosamente es un gobierno que indudablemente ellos se aprovechan de todas las circunstancias para dividir a la oposición, genera un diálogo con esta oposición que son minorías, pero representan también una oposición importante en Venezuela. No podemos ser descalificativos en ningún sentido. Aunque aquí hablar de mayoría en oposición, si nos ponemos a hablar de porcentaje, todos somos minorías, porque no representamos el 50%, ni el 80%, ni el 70%. Representamos una minoría importante, pero no la minoría que quisiéramos tener, el porcentaje que quisiéramos tener para lograrlo. Yo creo que aquí nosotros los venezolanos tenemos que apostar, y COPEI ha venido trabajando en función de eso, en función de un diálogo macro, un diálogo que unifique y que lleve a la verdad a la solución del problema del país. Ahora, fíjate, Luis, hay ejemplos en el mundo clásico. En la Segunda Guerra Mundial los aliados y los nazis estaban echando plomo y había conversaciones. En Vietnam estaba en plena guerra y había conversaciones de unificación, de diálogo. En Corea del Norte y Corea del Sur todavía también conversan. Ustedes están conversando en COPEI, ¿pudieran ustedes darle la sorpresa al país que uno de los partidos más importantes de este país, como es COPEI, de tanta historia, puedan ustedes unificarse alguna vez y darle el ejemplo al país? No, mira, nosotros, COPEI tiene su punto de vista. Acuérdate que nosotros estamos en un proceso interno del partido, estamos en un problema de alienación de donde COPEI debe de solventar primero sus problemas internos para poder de verdad dar demostraciones de unidad frente a la problemática nacional. Yo pienso que cuando nosotros salgamos de esto, que va a ser en muy corto tiempo, podamos darle aceptación al diálogo. Sin embargo, nosotros creemos que todo diálogo que dé respuesta a la problemática que está reclamando el país, ese diálogo es positivo. Aquí piden que se defina COPEI de una vez, que tiene mucho guabineo. No, COPEI no tiene ningún guabineo. Acuérdate que nosotros... El COPEI ese que ustedes representan. No, el COPEI es uno solo. COPEI es uno. No, hay dos. No, COPEI... Mira, Martín, aquí tiene que acabarse en Venezuela eso de que COPEI es uno solo. Si no son dos, ¿por qué el otro COPEI le dice a ustedes el gobierno, el COPEI de facto, el COPEI ad hoc, el COPEI del gobierno, el COPEI de la decisión del tribunal? ¿Por qué le dicen ustedes así si no son dos? Pero bueno, eso existía cuando no hubo la sentencia del tribunal que el 27 de marzo definió, el 27 de agosto definió quiénes son las autoridades del partido. No fue ese tribunal que impuso a esa junta directiva que preside Mercedes Malavé Ahora, Luis, en última instancia, ¿no es la fuerza de la militancia de los partidos la quien elige sus autoridades?
y no una decisión de un tribunal No, mañana. es que no fue el tribunal que decidió, eso fue un congreso que se hizo de la democracia cristiana en Caracas, donde convergieron todas las dirigencias de los estados y nombraron a esa junta directiva, que fue una directiva transitoria, y esta directiva transitoria es la que tiene ahorita, la que está preparando todas las condiciones para que podamos ir a un proceso de elecciones internos y que podamos ir se estabilice a través de la reforma de los estatutos. Y van a hacer elecciones internas. Sí, ya están planteadas para... Pocos partidos en Venezuela en los últimos años, Juan, hacen elecciones internas. Para el año que viene... Porque hacer elecciones internas en los partidos, eso es traumático y traumatológico. Pero son necesarias. Traumático porque causa problema y traumatológico porque le quiebra el hueso. Son necesarias porque eso trae limpieza para todos. Bueno, gracias entonces. Se nos acabó el tiempo. Gracias, bueno, Luis Guzmán. Muchas gracias a ti, de verdad, te doy gracias por esta oportunidad. Y bueno, y continuamos aquí en la lucha. Y el mensaje que le doy a los venezolanos que tengamos esperanza y que COPEI va a seguir trabajando para lograr la reunificación del país. Saludos de parte de Martinico. Muchas gracias, muchas gracias. Y saludos a Leonilo Cocón, que te está llamando también, Leonilo Cocón. Mi sobrino querido. Sí. Bien, vamos entonces a ya finalizar el programa. Moderó Martí Hurtado y Pimentel, certificado de locución 12.535. Colegio Nacional de Periodistas, por si acaso, 5459, Productor Nacional Independiente, 14.747. Que pasen ustedes un excelente día y nos vemos mañana.